Vamos entonces a revisar a continuación el impacto de los blogs en la estrategia de comunicación empresarial. Bueno, como vimos en el tema 1, los nuevos medios digitales han supuesto una revolución y realmente poco a poco están barriendo, entre comillas, a los medios tradicionales, prensa escrita, revistas, televisión, en fin, marketing directo incluso, y son un canal de comunicación alternativo que ya empieza a ser el canal dominante entre la dirección de la empresa, sus empleados y los clientes existentes y potenciales. Bueno, de hecho, hay empresas que, como el grupo Komatsu, ven en pantalla, que tiene una estrategia realmente muy bien diseñada de comunicación, tanto con los participantes o partes interesadas internas como externas. Y esta empresa realmente ha alcanzado un nivel bastante elevado de madurez en el uso de los medios de comunicación digital y particularmente los blogs como herramienta de comunicación tanto interna como externa. Obviamente estos canales de comunicación son directos, permiten un diálogo y una interacción directa entre la empresa y estas partes interesadas, sin tener que pasar, naturalmente, por el filtro de terceras personas o de los propios medios de comunicación, que a una versión parcial, subjetiva, a veces interesada, de la realidad, de los hechos. Bueno, muchos expertos coinciden en ese sentido, y hablando en este caso de los blogs corporativos, en que esta herramienta de comunicación, cada día más relevante y más importante en la estrategia de marketing digital, permite que una empresa, como decía hace un ratito, se comuniquen directamente con sus públicos objetivo, con sus segmentos de mercado, sin ninguna distorsión, interpretación sesgada del mensaje que quieren comunicar. Y también, como se ha demostrado, ¿no?, en estos años ya de desarrollo creciente y continuo de las redes sociales y de los medios digitales, obtener una mayor visibilidad de la empresa, de una forma directa, no mediatizada, y obviamente de los productos y servicios en Internet. Y, muy importante también, en tercer lugar, esta herramienta de marketing digital, estos nuevos medios de comunicación digital, me permiten medir, evaluar con métricas y datos cuantitativos el impacto, el alcance, la eficiencia, la rentabilidad de cada acción de marketing, de forma que también puedo analizar, entre otras cosas, el comportamiento de mis clientes, sus hábitos de consumo, el nivel de fidelización, pero no solo de mis clientes, sino también de los clientes de la competencia, para intentar, si es posible, arrebatárselos, ¿verdad? De hecho, ven que hay varias categorías de blogs corporativos, los internos y los externos. Los externos están concebidos, bueno, con muchas finalidades. Vamos a revisarlo a continuación. Para promocionar la marca, como herramienta de marketing y ventas, como una herramienta para cimentar y mantener una buena relación con los clientes, tanto en la fase de preventa, venta y de postventa, atención y servicio propiamente dicho, pero también como una herramienta de comunicación interna, para organizar la cultura de nuestra empresa, compartir conocimiento y hacer posible también un alto grado de colaboración entre departamentos y los empleados de la empresa. Desde un punto de vista interno, analizando ya con detalle esta variable, un blog permite gestionar, como comentamos ahí, y enriquecer el conocimiento sobre mis productos, tanto dentro y fuera de la empresa. Lo veremos en detalle después con ejemplos concretos. Crear una cultura corporativa basada en valores de diálogo, igualdad y participación, y hacerla accesible a todas las partes interesadas internas, accionistas, empleados e incluso podemos incluir a los partners y socios estratégicos, proveedores y todas aquellas empresas que forman parte de mi cadena de suministro. Y muy importante, democratizar los procesos de participación y toma de decisiones en algunos casos que son parte de la comunicación interna. En cuarto lugar, también tiene mucha importancia la creación de canales de comunicación intradepartamental a coste muy bajo, que aumentan de forma notable la eficiencia de muchos procesos porque facilitan justamente la colaboración interdepartamental e incluso intradepartamental, más allá de los silos que crean las estructuras funcionales. Y también los blogs de tipo interno están redefiniendo desde hace años y ya creando un nuevo modelo de atención al cliente. Bueno, en este gráfico que ven a la derecha, si analizamos el eje
vertical de la relevancia y sobre todo en el eje horizontal de la capacidad para transmitir mensajes atractivos, relevantes, de mucho impacto y que empujen la participación, vemos que los blogs corporativos, según estudios recientes, se sitúan en el nivel más alto de relevancia y de capacidad para transmitir contenidos, dentro de nuestra estrategia de marketing de contenidos, realmente atractivos, interesantes, que motiven y empujen a la acción y que además, bueno, empujen a la participación de usuarios y clientes. Esta relación de beneficios es realmente interesante y larga, ¿verdad? Pero lamentablemente son todavía muy pocas empresas españolas y latinoamericanas las que están utilizando los blogs corporativos como herramienta de comunicación en su estrategia de marketing digital y para entablar conversaciones con sus clientes. Sin embargo, sí que hay empresas ejemplares como Microsoft, Boeing, Vichy o IBM que ya hace años han comprobado el valor añadido de esta herramienta como, bueno, por su alto impacto y el alto nivel de compromiso y participación que generan en las partes interesadas, tanto internas como externas. Hace poquito una empresa consultora publicó una serie de estadísticas muy interesantes que ahora comparto con ustedes en el año 2015, que justamente ponen de relieve la importancia y el poder que tienen todavía los blogs como una herramienta de comunicación interna. Una de ellas es que en el caso de las empresas B2B, business to business, está demostrado que aquellas empresas que utilizan blogs reciben un 67% más de leads, que son los prospectos, y en este caso prospecto es un cliente potencial, es decir, está clarísimo, en el contexto del marketing digital es simplemente una persona que ha aterrizado en nuestro blog, ha leído un artículo interesante, ha hecho un comentario o ha añadido, o nos ha dado su correo electrónico para que le sigamos enviando información. Pues bien, las empresas que usan blogs en el sector B2B reciben casi un 70% más de informaciones de clientes potenciales que las que no lo utilizan. Los mercadólogos que utilizan los blogs como herramienta básica de comunicación también están percibiendo que tienen un ROI 13 veces mayor que aquellos que no lo utilizan. Un retorno de la inversión muy notable. Para el año 2020, esta empresa consultora anticipa que los clientes van a gestionar prácticamente sus relaciones con las empresas, un 85%, sin ponerse en contacto nunca con un humano, y en ese caso me refiero a charlar o conversar directamente con una persona de un call center. De forma que en ese sentido los blogs van a cobrar mucha importancia como herramienta de comunicación y para establecer vínculos con nuestros clientes y potenciales consumidores. Además, es una herramienta de muy bajo coste. Según algunos, la única inversión necesaria para mantener un blog en marcha es la inversión de tiempo que queramos hacer en el mismo. Obviamente hay otras estrategias para publicar en blogs, que es pagar por contenidos. Lo que pasa es que de esa forma perdemos el nivel de autenticidad y credibilidad que rápidamente cualquier lector puede detectar en un contenido que no es ni auténtico y que obviamente obedece a una estrategia de marketing de contenidos basada en el pago. En quinto lugar, las empresas que utilizan blogs como herramienta de comunicación reciben casi un 100% más de links a su sitio web que aquellas que no lo utilizan. Esto en terminología de internet se llaman backlinks o retrolinks, es decir, empresas que incluyen en su blog o particulares en su blog o sitio web un link a nuestro sitio web. Todavía Google sigue dando mucha importancia a estos backlinks en su estrategia de posicionamiento orgánico dentro de cualquier búsqueda que hagamos. Y en sexto lugar, bueno, los blogs han sido calificados el año 2015 todavía como una de las 5 primeras fuentes en las que los consumidores depositan más confianza a la hora de buscar información confiable y precisa en Internet. Bien, de hecho, volviendo un poco y haciendo un poco de historia, uno de los pioneros
en el uso de blogs corporativos fue el CEO, el director general de General Motors, que ya en el año 2004 empezó a publicar un blog muy conocido en el sector automovilístico y en el mundo en general, cuyo nombre era Fastlane. Ahí ven una de las capturas de pantalla del blog en su versión original, General Motors, y al CEO, orgulloso y satisfecho, ¿no?, presentando un vehículo nuevo de la marca en una feria comercial. Este blog alcanzó un nivel altísimo de influencia y de seguidores, incluía el formato típico de blog, organizado por fechas. No solo publicaba el CEO, sino también publicaban, bueno, pues, expertos de la industria, altos directivos de la empresa, y el nivel de influencia que consiguió fue notorio. De hecho, se convirtió en un estudio de caso, un caso de éxito. La revista Fast Company, en el año 2008, publicó un artículo analizando justamente el caso de éxito de Fastlane, Fastlane Blog de General Motors, para recomendar a otras empresas que utilizasen el blog como una herramienta de comunicación. Pero en el año 2015 este blog desapareció. De nuevo, bueno, ven ahí el RIP, descanse en paz, cumplió su cometido, y General Motors lo que hizo fue integrar el blog dentro de una estrategia de comunicación corporativa genérica. Eso obviamente no desmiente la importancia ni desacredita la importancia de los blogs como herramienta de comunicación corporativa. Simplemente, bueno, pues básicamente por los promotores del blog dejaron de estar vinculados a la empresa y General Motors consideró que este blog en concreto había cumplido su cometido. De hecho, esto nos lleva a otra reflexión. En muchos casos, los CEOs de las empresas, bueno, no tienen mucha confianza en ocasiones, o no tienen el tiempo necesario para dedicarse a publicar en un blog. Y en muchos casos, cuando lo hacen, y para no poner, digamos, en riesgo y en peligro su propio puesto de trabajo, obviamente muy bien remunerado, y con todos los beneficios que conlleva, lo que hacen es publicar información realmente, en muchos casos, banal, que no añade valor. Entonces pierden ese nivel de credibilidad y autenticidad que los lectores de un blog esperan justamente de los contenidos del mismo. Ahí tiene una lista de los top 10 CEO blogs en el año 2007, y ven que pertenecen a todo tipo de empresa, ¿verdad? Incluso el tercero, Mark Cuban, muy conocido, propietario de un equipo de fútbol americano, empresas tecnológicas, en fin, en todo tipo de sectores. Bien, hay un estudio muy interesante que publicó la Escuela de Negocios IS en España, en la que también analizaba ya el año 2007, ha pasado mucho tiempo, pero sigue todavía vigente el estudio, los beneficios que reporta un blog a las empresas como herramienta de comunicación corporativa. De nuevo, repetimos este dato, ¿no? El coste es bajísimo o nulo. Realmente la única inversión es tiempo. Obviamente tiene que ser tiempo de calidad enfocado en la redacción de artículos y posts. Luego haremos algún consejo sobre cómo tienen que ser esos posts, que realmente aporten valor a los lectores. Un blog es fácil de crear y poner en marcha. No hacen falta conocimientos de programación en HTML o en ningún lenguaje de programación. Hay plataformas muy potentes, lo veremos en el subtema siguiente, que permiten poner en marcha un blog en muy poco tiempo. Dos de ellas, muy conocidas, seguramente ustedes ya las utilizan, son WordPress o Blogger. Un blog también permite interactuar con los públicos a los que me dirijo sin resultar invasivo o molesto. Es decir, es un formato diferente al de la publicidad clásica. Lo que yo estoy aportando con un blog, si está bien diseñado, son contenidos útiles que agregan mucho valor al lector, y que este lector decide o no leer, el que es algo totalmente voluntario y libre. Eso también añade más valor, obviamente, a la interacción de la empresa con el lector, con el público al que se dirige. Y también, lo mencioné en temas anteriores, mejora de forma notable el posicionamiento en buscadores como Google. Google, en la última versión que publicó de su algoritmo para indexar sitios web, el Panda,
destacaba que da prioridad a la hora de indexar y mejorar el SEO a aquellos contenidos que superen las 800 palabras. Ya lo mencioné en temas anteriores, que es el formato típico, clásico, de un artículo publicado en un blog. De hecho, incluso hay algunos expertos que, en base a análisis muy concretos, recomiendan artículos de más longitud, de hasta 2.000, 2.500 palabras. Es decir, un artículo que requiera una lectura, al menos un tiempo de lectura de 7 y 10 minutos. Son los que realmente reciben más consultas, y mejora mucho el posicionamiento en buscadores. Pero, eso sí, para formar parte de esta comunidad de blogueros o de bloggers hay que tener en cuenta ciertas reglas indispensables que muchas empresas olvidan. La primera, la repito muchas veces, es ser sinceros, transparentes, honestos y no mentir nunca. Lo que está en juego es la reputación, la imagen y la credibilidad de nuestra empresa. Las mentiras, como dice una expresión muy popular, tienen piernas o patas muy cortas, rápidamente se detectan. Son miles, cientos de miles de lectores los que están viendo nuestro blog, están muy bien informados y cualquier mentira rápidamente sale a la luz. Hay que escribir también, en segundo lugar, con un estilo propio y en primera persona, es decir, con un nivel alto de autenticidad, contar una historia, narrar una historia. Veremos que esta es una de las prácticas en el tema siguiente, subtema siguiente, que garantiza que nuestro blog tenga éxito y seguidores. Contar historias en primera persona con un toque personal. Y estar preparado también para recibir críticas y permitirlas. Si publicamos en un post un artículo, debemos abrir la posibilidad de que nuestros lectores los comenten. Y en muchos casos esas críticas no van a ser positivas. Hay que saber lidiar con ellas y afrontarlas de forma positiva y madura. Y, muy importante, mantener el blog actualizado. Publicar, según algunos expertos, al menos 3 veces por semana. Lo ideal sería publicar una vez al día, si tenemos un solo blog, pero bueno, eso requiere cierto nivel de dedicación que no siempre es posible, sobre todo en el caso de que seamos un pequeño emprendedor, una pequeña empresa o una persona natural que tiene un negocio. El no respetar estas reglas, las que acabo de comentar, puede hacer que el blog tenga un efecto contrario al que buscaba. Es el caso que ven aquí, que ya comentamos en temas anteriores, de las crisis de reputación-imagen a las que tuvo que enfrentarse en España Telefónica o Movistar, con usuarios enfadados con la empresa, que usando el humor de forma muy creativa y agresiva realmente consiguieron generar una crisis severa de reputación para Telefónica, a la que se calificó de timofónica, o en el caso de Movistar, de Movistar. Naturalmente, si no respeto estas reglas, el daño a la imagen de la empresa puede ser tremendo, y además amplificado por el tremendo alcance de las redes sociales. Dañar la reputación, como decía, y además ser una fuente inagotable y muy duradera en el tiempo de publicidad muy negativa. Luego haremos algún ejemplo en ese sentido. Evidentemente, tampoco es obligatorio tener un blog. Es una herramienta muy útil para vehicular el marketing de contenidos. Pero para que sea efectiva esta herramienta, como ya hemos repetido más de una vez en este curso, que es, no olvidemos, un curso de estrategia de marketing digital, es necesario que esté alineada con la estrategia empresarial y de comunicación de la compañía. Debe tener también un blog como herramienta de comunicación unos objetivos muy claros y definidos y encajar con la cultura de la empresa. Y en tercer lugar, debe ser una decisión muy meditada, porque nos compromete en un proyecto a largo plazo que requiere por nuestra parte perseverancia y consistencia. Bueno, de hecho, tampoco es necesario tener un blog para beneficiarse de las oportunidades que brinda la blogosfera. Y es una fuente de información realmente importante, que permite conocer la opinión de clientes y también de la competencia. Por esa razón, aunque no tengamos un blog, sí que es muy aconsejable que de forma regular monitoricemos, rastreemos, sigamos de forma regular la actividad de competidores, de influenciadores en la blogosfera. Hay muchas herramientas para hacer esto posible. Son las herramientas que se llaman de monitoreo, en este caso de los medios o redes sociales,
o de los blogs propiamente dichos. Estas herramientas nos permiten, obviamente, pasar por un proceso de 4 etapas, que consiste en recopilar, collect, a la izquierda, la información que se publica en redes sociales, blogs, Twitter, noticias, revisiones de productos en sitios web independientes. A continuación, analizarla mediante técnicas de análisis semántico y de contenido, ahí ven algunas de ellas. Más tarde, indexarlas con un análisis lingüístico y, bueno, en cuarto lugar, generar informes, análisis que permitan, cuadros de mando, que la dirección o el responsable de comunicación de marketing de la empresa tome decisiones de tipo empresarial o competitivo. Y todo esto, obviamente, sin tener un blog, es decir, pero los blogs son una herramienta tan poderosa y tan potente de comunicación que, obviamente, se justifica que, si no lo tenemos, al menos dispongamos de la herramienta para rastrearlos, los de terceros, y la competencia, y ver qué actividad, y es más, cómo se habla en esos blogs y en esos medios de nuestra propia empresa. Es decir, escuchar las conversaciones que se generan sobre nuestra empresa marca en la red, en Internet. Bueno, es lo que se llama el Social Media Monitoring, ¿no? Hay incluso herramientas para llevar a cabo este tipo de tarea que son totalmente gratuitas. La mayor parte son de pago, pero bueno, vamos a ver una lista de algunas de ellas que son totalmente gratis y que, insisto, en este caso solo requieren de una relativa pequeña inversión de tiempo por nuestra parte para estar bien informados de lo que ocurre en los blogs. La idea es seguir las conversaciones que se producen sobre los productos de nuestra empresa. Quejas, comentarios de clientes, iniciativas de la competencia, para evitar situaciones de crisis, como algunas de las que vamos a ver a continuación, que tuvieron un impacto realmente muy negativo en las empresas que las sufrieron, ¿no? Bueno, ya hemos comentado en más de una ocasión que, a pesar del poco tiempo transcurrido desde el surgimiento de las redes sociales, su nivel de difusión y uso tan universal y global ha generado ya incluso un cuerpo de conocimientos muy valiosos sobre cuáles son las buenas prácticas para gestionar las situaciones de crisis. También eso sería casi objeto de un curso por separado, porque realmente el tema es interesante y es estratégico. Pero vamos a ver estos ejemplos que antes comentaba. Uno de ellos es el de la empresa automovilística italiana Alfa Romeo. Son casos realmente interesantes de una época relativamente temprana de uso de los blogs, pero que se han repetido en muchos casos y que los han sufrido otras empresas. En este caso, es un caso real de un usuario español que entró en un foro oficial de Alfa Romeo en Internet e hizo una consulta sobre un problema técnico que había encontrado en su Alfa Romeo. Pero en lugar de recibir una respuesta a tiempo, vio que el comentario fue borrado directamente, lo volvió a ingresar varias veces, pero nunca le respondían, siempre eliminaban su intervención, que simplemente era comentar, consultar qué pasaba con su auto. Entonces, bueno, intentó comentarlo en el blog de la propia empresa, bambinobolgia.com, y un buen número de bloggers se hizo eco del caso. Bueno, el caso, que en este caso era la falta de atención y respuesta por parte de Alfa Romeo a este usuario. Y esto provocó una tremenda respuesta en forma de críticas a la empresa Alfa Romeo, con un impacto realmente negativo en su imagen corporativa. Otro ejemplo interesante es el de una marca norteamericana, Kryptonite, que, como saben, fabrica candados para motos y bicicletas en Estados Unidos, para asegurarlas, dejarlas en la calle sin que correr el riesgo de que me las roben. En el año 2004 un cliente descubrió que uno de los modelos más caros de la empresa, el Kryptonite Evolution, se podría abrir con un bolígrafo Bic, un bolígrafo que cuesta nada, muy pocos soles, 3 soles. Teniendo en cuenta que es un candado supuestamente de alta seguridad, que cuesta $100, la cosa no era para tomarse la broma, como comentó ahí, ¿verdad? El cliente incluso grabó un vídeo sobre cómo abrir el candado y lo colgó en un foro para usuarios y fanáticos de las motos, Bike Forums, y en otro foro de ciclismo. La difusión de este comentario se amplificó cuando en Gadget, un blog sobre tecnología y aparatos, publicó otro post sobre el tema.
de forma que el alcance viral fue brutal y la imagen de nuevo de la empresa realmente se fue muy dañada, ¿no? Bueno, de hecho, lo que ocurrió es que finalmente hasta un medio tradicional como el New York Times lo publicó. Y, también el caso, y en este caso el alcance ya fue universal. Naturalmente, ante esta situación, Kryptonite anunció que iba a reemplazar todos los productos que incluyesen ese tipo de cerradura, como en cualquier parte del mundo. El coste de esta operación, ¿no?, bueno, recuperar estos candados defectuosos y reemplazarlos por otros que no fuesen tan fácilmente violables, ascendió a unos 10 millones de dólares, y con un desgaste de la imagen de la empresa realmente incalculable. Incluso, aunque este es un caso en el que la empresa supo reaccionar a tiempo, hay otras empresas que no lo hacen y en muchos casos pues tienen que desaparecer del mercado, simplemente, ¿no? Otro ejemplo más es el de Sony. Sony lanzó el año 2006, en plena campaña de Navidad, en aquellos años, la de más altas ventas, un blog que se llamaba "Todo lo que quiero para Navidades es una consola PSP". Bueno, estaba supuestamente escrito por Charlie, un adolescente aficionado al hip hop y a los videojuegos, que hablaba maravillas de la PSP y que quería que, bueno, que comentaba que su primo quería que se la regalase en Navidad. Días después de que se lanzase el blog, alguien descubrió que el dominio estaba registrado a nombre de Sipatoni, una empresa de marketing viral, y que era un blog falso. Es decir, que el tal Charlie era un personaje imaginario, y que todo lo que se afirmaba obviamente no era genuino, no era auténtico. Entonces, obviamente esto se difundió rápidamente por la red. Sony tuvo que reconocer su engaño y tuvo que disculparse por la artimaña. Otro ejemplo de mal uso de los blogs, de no respeto de las reglas que hemos comentado. Y también Walmart, que hemos visto antes en el ejemplo de las mamás blogueras, que ya ha aprendido por fin, parece, a utilizar bien los blogs, también hace ya años, bueno, pues hizo lo siguiente, ¿no? Publicó un blog en el que una pareja, Laura y Jim, iban contando su viaje a través de Estados Unidos, viajaban en su autocaravana y pasaban las noches estacionados en los aparcamientos de la cadena de hipermercados de Walmart, ¿no? Y cada vez que visitaban uno de estos puntos de venta, casualmente se referían a los comentarios positivos de los trabajadores con los que hablaban, ¿no?, que contaban maravillas de la empresa, de Walmart en este caso. Bueno, pues la revista Business Week reveló a principios del mes de octubre del año 2005, creo que pasó esto, que realmente era Walmart quien estaba pagando el viaje de esta pareja y que el blog lo estaba escribiendo un fotógrafo del diario The Washington Post al que habían contratado justamente para esa tarea. De hecho, bueno, Walmart, la agencia y Walmart fueron expulsados de la Asociación Americana de Marketing boca a oreja, y de hecho introdujo, para rectificar este error, una firma en cada entrada, bueno, para intentar corregir justamente este daño, ¿no? Pero realmente lo que ocurrió es que finalmente Walmart fue la perjudicada y Edelman, este fotógrafo del diario, pues tuvo también que pedir disculpas y obviamente su reputación profesional se vio muy dañada, ¿no? Y también tenemos el caso de la empresa francesa Vichy, que como saben embotella agua mineral, pero también productos de cosmética. En el año 2005, un jefe de producto de la empresa creó un blog para promocionar una crema nueva de microabrasión, en el que una usuaria del producto, Claire, explicaba su experiencia de uso, trucos, consejos, pero obviamente esta Claire no existía, era un personaje imaginario. Quien escribió los posts era el departamento de marketing. Cuando se descubrió esto, los bloggers franceses criticaron a la empresa duramente, reconoció el engaño, pidió disculpas y obviamente, bueno, pues lo que hizo Vichy en este caso fue reorientar la estrategia y el contenido para que lo empiecen a escribir clientes reales. De nuevo ven, buscar la autenticidad, el hablar en primera persona, el ser transparente y realmente demostrar fehacientemente de que quien escribe el blog es una persona con nombres y apellidos que naturalmente emite sus opiniones, ya sea porque le pagan, no hay que ocultarlo, o de forma totalmente voluntaria porque confía en la marca y la respeta y, bueno, y la ama, entre comillas, ¿no? Bueno,
De hecho, aunque los beneficios que hemos visto son numerosos, realmente pocas empresas lo están adoptando, porque también comporta muchos riesgos. En España, ven aquí, a fecha del año pasado, solo el 8% de las grandes y medianas empresas cuentan con un blog corporativo, porque es complicado, obviamente tiene bajo coste, hemos visto esto, ¿no? Aporta muchos beneficios, pero si no contamos con una estructura interna de personal cualificado y una estrategia de marketing digital clara, con objetivos claros para ese tipo de herramientas, los riesgos pueden ser bastante altos. De hecho, muchas empresas han visto como en épocas de despidos masivos o en las que se denunciaban supuestos abusos laborales con sus trabajadores, muchos blogs aportaban información muy detallada sobre políticas internas, procesos, decisiones un poco éticas de directivos, y en este caso me quiero referir al Corte Inglés, que es una empresa española, equivalente a lo que aquí en Perú es el Saga Falabella. Es una empresa, son grandes almacenes, que tienen en España unos 70 enormes grandes almacenes, que en este caso tuvo que enfrentarse a un sindicato, UGT, que contaba con información privilegiada de los trabajadores del Corte Inglés, que eran los que estaban denunciando estas políticas y prácticas abusivas para los trabajadores. Bien, y resumiendo un poco el tema, los principales miedos que provoca en los blogs en las empresas tienen que ver, en muchos casos, con la pérdida de control sobre el mensaje. Aunque la relación es directa con el cliente, en muchos casos hay que delegar la escritura de esos contenidos en un empleado, en un embajador de marca, en esos influenciadores a los que nos hemos referido, de forma que pierde el control en muchos casos. Muchas empresas también temen el exceso de transparencia. Muchas empresas tienen en ocasiones bastantes cosas que ocultar. Luego, el que se hable transparentemente de ciertos temas no les interesa en absoluto, ¿verdad? Y luego, sobre todo, las posibles complicaciones jurídicas que pueden derivarse de opiniones publicadas en un medio que, obviamente, legalmente es propia de la empresa. No obstante, a mi juicio, yo creo que las ventajas y beneficios compensan con creces los inconvenientes de ese tipo de herramienta. Además, para añadir un poco ahora también del impacto o las dificultades a las que se enfrentan las empresas con el uso de los blogs, también hay que reconocer que muchos profesionales de la comunicación, muchos periodistas, empleados de la empresa, altos directivos, en muchos casos no están demasiado familiarizados con esta nueva herramienta. Desconocen las posibilidades que ofrece. Y en muchos casos el freno principal, el obstáculo, es el bajo nivel de educación tecnológica que tienen muchos de ellos. De hecho, ven aquí una estadística publicada en el año 2014, en el que se justamente investigaba este conjunto de bloggers iniciados o bloggers ya consolidados, y se le preguntaba cuál era el nivel como usuario de nuevas tecnologías. Entonces ven, que realmente en muchos casos el uso básico de navegación web, correo electrónico, hasta un 20% casi de usuarios estaban en ese nivel. Y para el uso avanzado de herramientas como el blog propio, herramientas audiovisuales, etcétera, solo un 18,5% estaba, en fin, reconocía que tenía un nivel interesante, y un uso muy avanzado ya un 5,4%. Luego, también el bajo nivel de educación básico e intermedio, en algunos casos, es un inconveniente para que las empresas adopten de forma masiva esta nueva herramienta. De ahí que solo un 8% de empresas españolas todavía estén utilizando de forma intensiva los blogs. Esto obviamente también supone una oportunidad tremenda para aquellas empresas que rápidamente desarrollen una política de marketing de contenidos utilizando estos blogs. De hecho, todavía, curiosamente, a pesar de que está más que demostrado que esta herramienta tiene mucha potencia y mucho futuro, muchas empresas, muchas consultoras siguen todavía publicando información totalmente obsoleta, hablando de que los blogs corporativos están muertos. Dicen, ¿realmente los blogs son relevantes todavía en un mundo en que herramientas como Instagram, Twitter y Snapchat están dominando el panorama de la comunicación? Pues sí, lo siguen siendo. De hecho, fíjense que
en un estudio publicado hace poco sobre los blogs corporativos, un experto ha analizado y ha hecho un ranking de los mayores o más importantes y prestigiosos blogs corporativos teniendo en cuenta la calidad del contenido. Es decir, es interesante, creativo, está bien redactado, es humano. Ven que en este caso, de nuevo, está utilizando como criterio de análisis esas reglas de éxito a las que antes me referí. Hay consistencia en la publicación, me explico. Hay frecuencia en la misma, o pasan semanas o días sin que se publique nada. En tercer lugar, consigue la participación de la audiencia, de los seguidores. En cuarto lugar, hay actividad para que los seguidores compartan socialmente esos posts, es decir, republiquen en sus muros, en sus redes, los contenidos. Y en quinto lugar, si los blogs están alineados con los objetivos corporativos, es decir, si sirven a la estrategia de comunicación y empresarial. Bueno, en base a esos 5 criterios, publicó un ranking o seleccionó un conjunto de blogs ejemplares que se los muestro a continuación porque vale la pena investigarlos y tal vez tomarlos como ejemplo. Estos son los mejores blogs de la lista de las empresas Fortune 500. Como saben, la revista Fortune es una revista de negocios que publica desde hace ya muchos años una lista de las 100, a veces 500 o 1000 mejores y mayores empresas del mundo. En este caso, este análisis se enfoca en estas empresas. El autor comenta que de esta relación ha eliminado los blogs de empresas como IBM, a los que luego me voy a referir, porque IBM es muy buena en el tema de los blogs. También ha eliminado Google, Dell, Intel y Cisco, porque dice Microsoft también que son tan buenos estos blogs que por sí solos forman una categoría totalmente aparte. Digamos, si él hiciera una lista de la auténtica de los top 10 blogs, todos serían blogs de tecnología, de empresas tecnológicas. Luego, por tanto, sería injusto analizar a blogs de empresas no tecnológicas con los criterios de empresas tecnológicas. Bueno, pues estos son algunos de estos blogs muy interesantes que voy a compartir a continuación con ustedes. Pues algunos de los blogs más interesantes de tipo no tecnológico de esta lista de empresas de la Fortune 500, sin ningún orden en particular, yo quisiera referirme, por ejemplo, al de Coca-Cola. Este sitio, bueno, tiene muchos blogs. Este se llama Unbottled, es un blog de la compañía en la que habla justamente de la propia empresa Coca-Cola, ¿no? Todas las historias que se narran en este blog están alineadas con los objetivos corporativos y consigue un nivel de participación elevadísimo por parte de sus seguidores. De hecho, en el blog no solo publican los empleados, también publican clientes de Coca-Cola y los partners y socios de Coca-Cola, proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Los contenidos que publica pues tienen un contenido emotivo y humano bastante elevado. De hecho, es un estudio de cómo hacer un caso ejemplar de cómo hacer las cosas muy bien, ¿no? Tienen bastante éxito y muchos seguidores. Vale la pena investigarlo, si hablan algo de inglés o leen inglés, para aprender del mismo. Es un caso muy interesante, ¿no? Bueno, otro ejemplo es el de Walmart, que obviamente también es una empresa de la que antes citamos un caso de mala gestión de los blogs. Ha pasado el tiempo y es una empresa que ha aprendido. Es una empresa, es el número 1 de la lista Fortune 500 y también tiene un blog realmente interesante. Tiene una variedad amplísima de contenidos, información sobre productos, tips de compra, datos sobre la historia de la empresa, recomendaciones y promociones de tipo estacional, noticias de interés humano. También en ese sentido destaca bastante, ¿no? De hecho, uno de los objetivos de Walmart es no ser percibido como un proveedor de productos de bajo costo, sino como una empresa que se preocupa de la gente, de sus empleados y de los clientes a los que sirve, y que percibe sus esfuerzos de comunicación como una forma de crear vínculos con estas dos partes interesadas, empleados y clientes, para establecer comunidades. Bien, en cierta forma lo que Walmart pretende hacer, y es muy legítimo, ¿por qué no?, siempre y cuando responda a la realidad, es lavar su imagen bastante dañada en los últimos años como una empresa
que no trataba demasiado bien de sus empleados. Bueno, los posts parece que están, los artículos del blog que están escritos por el tipo de redacción, el estilo, la sintaxis, la ortografía, por empleados reales, incluso empleados de primera línea que trabajan en los almacenes, señoras de la limpieza, lo que es una cosa bastante buena, ¿verdad? De hecho, la empresa percibe este blog como el auténtico corazón de la empresa. No sé si recuerdan que sus temas anteriores, haciendo una metáfora con el cuerpo humano, comparábamos el blog justamente con este órgano, con el corazón de la empresa, como una herramienta que nos permite establecer una conexión muy directa, si le hacemos bien las cosas, con nuestros clientes y con los empleados, ¿no? Bien, otra empresa muy interesante, que no tiene nada que ver con las anteriores, es Caterpillar, el fabricante de maquinaria pesada para construcción e ingeniería civil. Es un ejemplo de blog del sector B2B, es decir, business to business, empresa a empresa. Y también es un caso de éxito del que se puede aprender mucho. Tienen bastantes blogs y foros de debate para usuarios sobre los diferentes segmentos en los que la empresa compite y desarrolla su actividad. Y en estos blogs, gente real, clientes, empleados, comparten realmente historias reales sobre lo que les interesa. En este caso, lo que comparten y tienen en común es su pasión por el producto, los productos de la empresa, que tienen bastante buena reputación, obviamente, en cuanto a la calidad. Bueno, es realmente un ejemplo muy interesante de blog B2B, B2B. También un blog realmente del que vale la pena aprender ciertas cosas es el de Disney. Según el autor, de forma un poco sarcástica, dice que es el blog más feliz de la Tierra, dado que habla de Mary Poppins, Winnie the Pooh, de Reino Mágico, etcétera, etcétera, ¿no? También dice que el autor opina que es bastante bueno publicando historias de los visitantes, en fin, de usuarios de Disney, de clientes de Disney, ¿no? Pero dice que sospecha que falta algo, que es gente real. Dice, ¿quién escribe estos posts? Bueno, hemos visto que en muchos casos no es buena práctica hacer pasar como artículos o posts publicados por personas reales, artículos que realmente están siendo escritos por el departamento de marketing de la empresa. Y entonces, en muchos casos, parece que hay empresas que tienen un dilema entre publicar contenido anónimo, contenido real, que eso también conlleva riesgos. Bueno, en cualquier caso, sean o no sean personas reales las que publican esos artículos, parece que el blog es bastante divertido y que está muy bien alineado con los objetivos estratégicos de la empresa. Es decir, todo lo que se puede esperar de las empresas que es líder en la publicación de contenidos a escala mundial. Y otro blog muy interesante es el de General Electric, que también es un ejemplo de blog B2B. Realmente está muy bien diseñado y destaca sobre todo en la narración de historias originales. Bueno, la idea es que General Electric está intentando comunicar a todo el mundo, a sus clientes, que se ha diversificado y que no solo ya vende o suministra productos y componentes que tienen que ver con electrodomésticos de uso particular, sino que también está preocupado por la tecnología y la investigación científica. De forma que a todos aquellos de ustedes que sean algo techies o geeks, les va a interesar bastante mucho este blog. La pena es que son posts anónimos. No sabemos quién los ha escrito, pero son de altísima calidad. Y bueno, otra empresa interesante es Home Depot, que como saben sería el equivalente norteamericano de Sodimac, por buscar un referente peruano. También está utilizando su blog y los foros que contiene para educar a sus usuarios, a sus clientes, sobre cómo utilizar los productos que justamente venden en sus almacenes, sin ser descaradamente comercial o marketingiano. Intenta, obviamente, añadir valor, publicando información útil para los clientes de la empresa, ¿no? Bien, sí que ha conseguido un nivel bastante interesante también de participación
de engagement, y es un estudio de caso muy interesante sobre cómo utilizar un contenido bastante básico para atraer y mantener a los clientes interesados. En cualquier caso, también quisiera ya compartir alguna serie de buenas prácticas, recomendaciones, consejos y elementos, cosas que conviene tener en cuenta antes de comenzar o comprometernos con un blog empresarial, publicadas por un experto, José Fachín, en el tema. Bueno, la primera recomendación que da es, ya lo hemos visto, ¿no?, pero conviene recalcarlo, es que tenemos que escribir para nuestra audiencia, es decir, para el público objetivo al que nos dirigimos. ¿Quién es nuestra audiencia? Y a ella tenemos que dirigir toda la estrategia de contenidos. Ya me referí en un módulo, en el módulo 2, en el subtema 1 de este módulo, a la importancia de los blogs como herramienta de marketing de contenidos. Por tanto, es vital saber para quién escribimos. En segundo lugar, escoger una temática que sea relevante tanto para mi empresa como para el target. Una buena temática, con tema principal y subtemas. En tercer lugar, y es un tema que a veces se olvida, hay que tener mucho cuidado con la gramática y con la ortografía. Bueno, incluso si el post tiene mucha calidad en cuanto al contenido, el lector, si detecta que hay faltas de ortografía, hay errores de sintaxis, gramática, no va a leer el post hasta el final, porque no va a entender lo que estamos diciendo. En cuarto lugar, la redacción tiene que ser seductora, atractiva. Y esto está basado sobre todo en el uso de historias. Para captar la atención y el interés del público y del lector, de la audiencia, y entablar un vínculo emocional, emotivo con él, hay que utilizar y contar mini historias, o aportar descripciones sencillas de los productos y servicios que despierten interés en la audiencia. Por tanto, es importante no solo lo que digo, sino cómo lo estoy diciendo y comunicando. En quinto lugar, una buena recomendación es publicar posts informativos y originales. No tienen por qué ser 100% originales, que sean relativamente originales, basta. Aquí no, rápidamente, dado el nivel a veces de información de muchos lectores, no es muy aconsejable republicar artículos basados en la técnica de corta y pega o hacer refritos mal cocinados de publicaciones no originales. No hay que ser, insisto, 100% original, pero conviene que agreguemos valor con información nueva, útil, original. Otro tema muy importante cuando publicamos un post en un blog corporativo es definir una buena estrategia de palabras clave o keywords, las que sean más adecuadas para nuestro rubro empresarial, que son aquellas por las que nuestros clientes potenciales van a buscarlos en un motor de búsqueda como Google. Y una vez que las hemos detectado, y hay herramientas disponibles en Google para hacer esta búsqueda, utilizarlas más o menos 5 veces en un contenido que no tenga más de 300 palabras. Aunque en cuanto a la longitud del contenido ya he mencionado que hay muchas opiniones. Luego les mostraré un estudio muy interesante en el subtema 4 de este módulo, en el que se concluye que realmente los contenidos de larga extensión, de 2.500 palabras más o menos, son los que realmente consiguen más lectura. El hecho de que sea un breve, el contenido no nos garantiza, digamos, un mejor SEO ni más lecturas. Y el séptimo tiene que ver con los encabezamientos, con los títulos, que también sean títulos atractivos, seductores, de no más de 70 caracteres, que por cierto es una limitación que también establecen algunas herramientas para publicar blogs como WordPress, y que de hecho también contengan las palabras clave por las que los clientes potenciales van a buscarme cuando están buscando temas de interés en Google. Y en octavo lugar, también, si es posible, planificar una estrategia de links y enlaces tanto internos como externos. Un enlace externo de calidad, me explico, el de un bloguero, un influenciador, una empresa que incluye en su propio blog o sitio web un link hacia un artículo de nuestro blog, otorga mucho tráfico a la web, es decir, tráfico referido de ese blog a nuestra página, a nuestro blog. Y además también mejora mucho la valoración y el ranqueo que hace Google en el SEO. Bueno, también hay temas que tienen que ver con el diseño.
el diseño es importante, que sea sencillo pero atractivo. Un mal diseño de los contenidos y del blog en general, elementos de navegación, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario y la usabilidad va a tener un impacto negativo en los lectores. Afortunadamente también hay mucha información publicada en Internet sobre cómo diseñar una buena experiencia de usuario en todo lo que tiene que ver con la navegación y el uso y la interfaz de usuario, en este caso de un blog. En décimo lugar, apoyar los contenidos textuales con contenido multimedia. Las imágenes y los vídeos, está demostrado, hacen el post más atractivo y también nos benefician en el SEO, siempre y cuando también no nos olvidemos, obviamente, de asociar a las imágenes las keywords o las descripciones adecuadas por las que también los clientes o lectores potenciales nos van a buscar en Internet. Y, en onceavo lugar, una vez que desarrolla estas buenas prácticas, compartir esa publicación de forma estratégica en redes sociales. Una vez que he publicado un artículo o un post en nuestro blog, he de difundirlo compartiéndolo en las redes sociales, las más conocidas, obviamente, Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, y además facilitar que el lector de ese post, a su vez, republique, redifunda y comparta el contenido, incluyendo, obviamente, también, y es muy fácil hacerlo en herramientas como WordPress, los botones de compartir en estas 4 redes debajo de cada post. Todo eso va a aportar visibilidad y tráfico al blog de nuestra empresa. Bien, y una vez analizado ese tema, otro asunto muy interesante analizar es el que daría respuesta a la pregunta, bueno, ¿y sobre qué temas publico yo información en mi blog corporativo? No tengo ideas, no se me ocurre nada. Ya vimos antes que una de las buenas prácticas, disculpen que vuelva para atrás, el punto 2, era seleccionar una temática que sea relevante, interesante y que añada valor a nuestra marca y a nuestro público objetivo de lectores. Es decir, escoger una buena temática. Bueno, pues aquí lo que quiero también es compartir con ustedes una serie de consejos sobre cómo seleccionar temáticas interesantes para su blog corporativo. Uno de los temas sobre los que puede tratar los posts y artículos que publique en el blog es el de las operaciones internas de su propia empresa. Me explico. Muchos blogs de empresa con mucho éxito se centran en el funcionamiento interno, ya sea de la startup, una empresa naciente, y de toda su historia, evolución, desarrollo, nacimiento, o en cómo los equipos de empresas establecidas han conseguido aumentar la eficiencia tanto del propio equipo como de los procesos que gestionan. Por ejemplo, los equipos de marketing han analizado en muchos blogs sus actividades, campañas, por qué la campaña tuvo éxito, qué hicieron, cuánto se gastaron, etcétera, ¿no? Qué impacto tuvo. Los gerentes de operaciones han hablado en muchos blogs de empresa sobre su transición de los servicios que antes eran in-company, in-house, a la nube de computación. Los equipos de recursos humanos sobre planes para administrar a los empleados, en fin, información que tiene que ver con la operaciones y funcionamiento de la empresa que para muchos clientes, usuarios, seguidores pueden ser altamente interesantes y sobre todo y particularmente para empresas que trabajan en el sector B2B, B2B, de empresa a empresa. De hecho, incluso puede ser muy útil ofrecer esta historia junto con enlaces a proveedores, lo que va a convertir ese post en un gran recurso para nuestros lectores también. Bueno, el segundo tema sobre el que podía versar nuestro blog corporativo, y que obviamente puede ser una combinación, estoy hablando aquí de temáticas, puedo combinar información sobre operaciones con el segundo, que es historias de veteranos, que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones, por ejemplo, ¿no? de nuevos colaboradores que estoy reclutando para la empresa. Digamos que ese tipo de entradas es muy apropiado para un emprendedor que vuelve a la actividad, que deja de trabajar en planilla como asalariado y quiere lanzar su pequeña empresa, para el fundador de una agencia o un inversor ya establecido. En muchos casos lo que yo he observado es que en ese tipo de temáticas lo que se ofrecen son historias sobre cómo se ha llegado a una posición de poder, cómo se consiguió ser promovido, etcétera, etcétera, y algunas de las lecciones que se aprendieron en el camino. Bueno, pues esto puede ser una buena temática para el director general de la empresa, si quiere publicar en el blog de la empresa, y para los directivos de la misma. De hecho, si queremos intentar escribir posts de este tipo,
teníamos ya que contar obviamente con la experiencia y la veteranía para que podamos ser útiles como mentores de otros, ¿no? Y hacer cierto trabajo de mentoring o si no de coaching, ¿no? Un tercer tema interesante que puede formar parte de la temática de cualquier blog corporativo tiene que ver con las predicciones, y en este caso me refiero a predicciones sobre posibles innovaciones. Todos sabemos que con mucha frecuencia aparecen innovaciones en producto, en procesos, que son historias que tienen un impacto enorme en la prensa tradicional y un nivel de audiencia y lectores espectacular. Yo qué sé, el lanzamiento del iPhone en sus orígenes, ¿no? O del iPad, ¿no? Innovaciones tecnológicas muy atractivas para los consumidores. En nuestro caso, si somos un pequeño blog corporativo, el de una startup online, de cara, enfocado, por ejemplo, es un ejemplo, al consumidor del sector inmobiliario, podríamos destacar los usos prácticos del buzz marketing. No sé si recuerdan que en subtemas anteriores me referí, hablando del marketing viral, al marketing de boca a boca, boca a oreja, y el marketing basado en rumores, buzz marketing, y a sus funciones de localización geográfica. Es un ejemplo, ¿verdad?, de innovación, ¿no?, aplicada a un sector aparentemente en el que la innovación es poca, que es el inmobiliario, ¿no? También se está innovando en ese rubro. Un cuarto tema de interés, que insisto, se puede combinar con todos los anteriores. Estos son ideas que pueden ustedes utilizar obviamente y adaptar a su estrategia y a sus objetivos. Es el de un blog de investigación. Si trabajamos con muchos datos anónimos o nos especializamos como startup o empresa constituida en analizar y monitorizar grandes volúmenes de datos, todo lo que tiene que ver con el Big Data, por ejemplo, un blog de investigación puede ser un buen añadido de agregar esos hallazgos, señalar tendencias y compartirlos con nuestros seguidores, como siempre con el objetivo de añadir contenidos de utilidad para nuestros seguidores. El mejor modo de escribir ese tipo de artículos es resumiendo, a modo de resumen, revisión, los hallazgos principales y haciendo sugerencias que otros puedan adaptar. Otro tema que puede ser objeto de un blog corporativo, para que vean que realmente hay bastantes ideas ya, estos temas a los que estoy refiriéndome ya han sido obviamente probados y experimentados por muchas empresas con blogs corporativos. El quinto sería un blog de comunidad o promoción, ¿no? Contenidos de comunidad y promoción. Este tipo de blog, que insisto, puede ser un blog especializado en este tipo de contenidos o una combinación de todos ellos, solo funciona realmente si tenemos un alto número de seguidores y participantes interesados que además necesitan y piden nuestro apoyo y orientación, como empresa, como marca. Un ejemplo es Planet Mozilla, un ejemplo de recurso o blog que se enfoca en eventos internacionales. Estos eventos internos ayudan a miles de desarrolladores de código abierto a contribuir a proyectos de Mozilla. Es un ejemplo muy interesante. Si tenemos un ejemplo de empresa tecnológica, muchos desarrolladores, diseñadores o colaboradores externos, puede ser una buena opción para nosotros. Y en último lugar, otro enfoque para un blog corporativo es el de blog puntero. Puntero en el sentido de que va en vanguardia, que es un blog vanguardista. Es difícil de crear, porque no solo tenemos que tener confianza, como digo ahí, en nuestra capacidad para detectar tendencias emergentes, sino que también tenemos que estar muy seguros de que esas tendencias son relevantes para nuestra comunidad. Bien, eso nos da una imagen realmente de empresa que está a la vanguardia y que es un referente y una autoridad en su sector.